Saludamos al abogado Sebastián Ceballos, él es director del movimiento Unidad Popular. Abogado Ceballos, muy buenos días. Usted y su movimiento han venido siguiendo una serie de actos de corrupción que se han dado en el país, y estos con frecuencia han venido matizados de estos famosos desvanecimientos de glosas, cosa que aparentemente ha vuelto a ocurrir. Aún no tenemos información oficial que lo confirme, pero lo hemos dado a conocer en varios de nuestros espacios relacionados con proyectos hidroeléctricos que se han realizado en el país. Uno de ellos es Sopladora. Sopladora, tras una espera de aproximadamente 5 años, pues en agosto del 2016 fue oficialmente inaugurada con gran pompa por parte del presidente de la República, en una inauguración que costó varios cientos de miles de dólares. Recordamos que lo reportamos. Sin embargo, esto quedó en suspenso, una especie de limbo. No podían recibir esta obra, ya que había una serie de deficiencias que generaron glosas millonarias por este proyecto. Estas glosas, hasta donde conocemos, han sido desvanecidas en su mayor parte, superaban en un momento los 300 millones de dólares, bajaron a 260 millones por ciertas acciones que se dieron auspiciadas, aupadas por la Contraloría en Quito, y finalmente, hasta donde conocemos, la glosa ha quedado en unos 70 millones de dólares, glosa que ha permitido esta recepción definitiva ya por parte del gobierno, pero que se encuentra en entredicho. Ayer conversábamos con el legislador Fernando Villavicencio con mayores detalles sobre este tema. Quisiéramos hablar sobre este tema, así como sobre otro que preocupa al país, en el cual paradójicamente también está levantamiento de glosas para posibilitar, en este caso, una concesión. La concesión a Hidalgo por 30 años de una carretera de alto tráfico denominado el proyecto Ingreso Sur a la ciudad de Cuenca. Empecemos por lo primero, la situación del Contralor y la relación que tiene Sopladora con la Contraloría General del Estado. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Un abrazo, Roxana, un abrazo a todas las familias que nos escuchan. Son momentos duros que vive la ciudad y la provincia. Creo que la única forma, se ha demostrado, es el cuidado de nuestras familias, de nuestros adultos mayores, para poder sobrellevar estos momentos. Y gracias, Gustavo, por la entrevista. Nosotros decíamos algún momento que Azuay se había convertido en una especie de botín, un territorio para la corrupción. Y no nos equivocamos, y creo que con el tiempo y las aguas, como se dice, se va dando la razón a aquello que alguna vez acuñamos. Y le voy a comentar por qué, y creo que en todo este resumen que usted ha hecho, le faltó, si se me permite, plantearle un elemento muy importante, que es a lo mejor la matriz de donde inicia el tema Sopladora o la construcción de la hidroeléctrica Sopladora y San Francisco, que están en nuestro territorio. La empresa que hizo los estudios de esas dos hidroeléctricas es una empresa que se llama Caminosca, una empresa que fue denunciada en los Estados Unidos, en Miami, como una empresa corruptora. ¿Cuál era el modus operandi? ¿Cómo operaba la empresa Caminosca? Entregaba coimas a altos funcionarios del Estado precisamente para el desvanecimiento de glosas o para la entrega, en este caso, de estudios, digamos, de lo que significan estos contratos millonarios para esta empresa. Quienes estuvieron vinculados en ese momento a la entrega de los estudios de estas dos hidroeléctricas muy importantes, repito, San Francisco y Sopladora, fue entre otros mencionado una persona que actualmente, o en pocos días, dejará su cargo de asambleísta. Fíjese usted en qué esferas del Estado estaba la corrupción. Caminosca fue la que hizo los estudios. Además, se denuncian unos estudios muy mal hechos con respecto a estas dos hidroeléctricas. Luego, un segundo elemento que me parece que es clave comentar a la ciudadanía para recordar todo lo que ha sido el tema de Azuay como territorio de corrupción, es que estas dos hidroeléctricas fueron entregadas, sobre todo Sopladora, la segunda más importante del país, a empresas chinas bajo la modalidad de contratos con la China, a intereses del 7, 8, 9% para que las empresas chinas puedan construir ellos mismos las hidroeléctricas en el Ecuador. Es decir, en un claro conflicto de intereses. ¿Cómo es que puede ser que el propio banco que te presta dinero en un país haga que sus empresas puedan construir estas hidroeléctricas? Como usted bien dice, en 2016 se gastaron más de $350,000 en la inauguración de Sopladora, y 5 años después nos enteramos por las noticias de que hacen la entrega
oficial de la hidroeléctrica Sopladora, pero con el objetivo, y a lo mejor esa es la cereza del pastel de toda esta historia, de que sea una empresa china la que pueda ser la adjudicataria de una concesión, de una privatización de esa hidroeléctrica. Entiendo que también permítame, abogado Ceballos, añadir algo más a este relato amplio y detallado que está dando usted. Geshoba actuó y lo hizo en Sopladora en consorcio con otra empresa ecuatoriana que se adiciona también a estos manejos, por lo menos, por decirlo menos sospechosos. La empresa Fopeca S.A. fue el consorcio con el que actuó la empresa Geshoba, la empresa china. Así es. Y sumaría, y creo que es un detalle muy importante, que esta empresa, Geshoba, así como Fopeca, estuvieron señaladas en Arroz Verde, en aquel juicio sobornos, por decirlo de otra forma, donde están acusados varios funcionarios del Estado ecuatoriano. ¿Qué quería decir Arroz Verde? ¿Cuál era la trama de Arroz Verde? La entrega de recursos para las campañas electorales, tanto de Rafael Correa como de Lenín Moreno. Y este modo de operación se repite en lo que vamos a comentar después, que es la autopista Cuenca-Soles, es decir, empresas que aportaron, entre comillas, a las campañas millonarias de Correa. Ahora uno entiende el por qué veía todo verde en un momento dado en la ciudad y en la provincia, y que luego fueron adjudicatarias de estos grandes contratos como lo es Geshoba. Estas empresas que fueron señaladas por Arroz Verde, ahora resulta que tienen una nueva irregularidad, como usted bien lo ha comentado, que es el desvanecimiento de más de la mitad de las glosas, porque estamos hablando de $300 millones en glosas, que funcionarios de SELEC, que la propia Contraloría General del Estado impusieron con esta empresa, seguramente por varias irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica. Es decir, estamos hablando que es una hidroeléctrica que, como se dice, es hecha por los chinos, seguramente tiene un sinnúmero de irregularidades. Esta es la hidroeléctrica que estamos recibiendo con un sinnúmero de irregularidades, y esta es la hidroeléctrica que el día de mañana van o intentan privatizar, concesionar. Lo que no conocemos es si lo hará este gobierno. Tenemos información de que este gobierno lo hará seguramente, digamos, a espaldas del presidente Lasso o con conocimiento del presidente Lasso. Eso habrá que averiguarlo, pero es muy probable que se privatice, se concesione. Sí, esto habíamos comentado ayer con Fernando Villavicencio. Tenemos conocimiento de que existe un plan denominado Plan Cóndor, que nos trae recuerdos también de ese tenebroso plan Cóndor de las dictaduras sudamericanas, pero esto no viene al caso. Pero el mismo nombre tendría, Plan Cóndor, esta planificación que se está elaborando y tratando de consumarla en los últimos días del gobierno de Lenín Moreno para hacer la concesión a Geshoba de la hidroeléctrica Sopladora, hidroeléctrica en la cual Geshoba generó tantos problemas. Sí, pero estimado Gustavo, si usted me permite también un punto, porque esto es terrible. Yo he escuchado a los señores correístas, incluso al asambleísta Lloret, suelen decirse, desgarrarse por el tema de la defensa del patrimonio nacional. Si usted revisa el día que se entrega, el 25 de agosto del 2016, la empresa, mejor dicho, la hidroeléctrica Sopladora, en ese pomposo acto que costó más de $300.000, el propio Esteban Albor nos habla de la concesión de Sopladora a manos privadas. Cuando sucedió lamentablemente el terremoto, la primera hidroeléctrica que se pretendía vender por parte del correísmo, con pretexto, diría yo, del terremoto, fue Sopladora. Es decir, este proyecto, este Plan Cóndor, como usted bien lo ha denominado, este proyecto de privatizaciones, viene del gobierno anterior, ha transcurrido durante todo el gobierno de Moreno, y seguramente en estos días, si es que no alzamos la voz, van a privatizar esa que es la segunda hidroeléctrica más importante del país. Pero quiero decirle algo más. En una reunión que se produjo en el año 2018 entre las empresas mineras, las grandes transnacionales mineras y el Estado ecuatoriano, le preguntaron al Estado ecuatoriano, bueno, ¿y cómo vamos a tener nosotros energía eléctrica? Y el señor José Augusto Briones, que hoy está, entre otros, señalados en el caso de Las Torres, dijo, no se preocupen, vamos a privatizar Sopladora y ustedes van a tener la energía eléctrica necesaria para los proyectos mineros, porque está claro que Sopladora y San Francisco fueron parte también de una planificación del Estado, del correísmo, para generar energía eléctrica, no para la exportación, como se nos dijo, sino precisamente para en este caso, los proyectos megamineros que existen en la provincia de La Suay. Es decir, todo es un plan bien confabulado, donde, entre otras cosas, tiene como objetivo el hecho de vender nuestro patrimonio nacional y hacer de Azuay, digo yo, un territorio para la corrupción.
Sebastián, para el mes de junio, si no me equivoco, del año pasado, estaba ya previsto avanzar en la concesión de Sopladora y fue precisamente este informe de Contraloría el que de alguna manera detuvo que se proceda con aquello. Ahora hubo un acuerdo de que no se firme ningún tipo de contrato entre el gobierno saliente de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, nos preguntamos cuáles son las expectativas en cuanto a las concesiones y sobre todo en cuanto a la observación e investigación que deberá hacer el nuevo gobierno respecto de estos temas. Fernando Villavicencio nos comentaba el día de ayer que había dialogado con Guillermo Lasso precisamente solicitándole que se observe el procedimiento respecto de este tipo de hechos como son las concesiones, el desvanecimiento de las glosas, la adjudicación de obras. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a este tema? Mi estimada Roxana, buenos días. Efectivamente, el desvanecimiento de glosas ha sido un modus operandi también de la Contraloría General del Estado. Yo voy a dar algunas pistas o comentar algunas pistas o algunas hipótesis de todo lo que supone el tema del desvanecimiento de las glosas. Primero comentarle, este Contralor General, subcontralor, o mejor dicho, el Contralor subrogante, desvaneció en el año 2018, me parece también, una de las glosas más importantes que ha tenido el país a la empresa Claro, una de las empresas más importantes que llaman inversión privada en el Ecuador. Son 112 millones de dólares que se desvanecieron. Ahora estamos hablando de 300 millones de dólares, es decir, que sería la glosa más importante en la historia de este país que se haya desvanecido en favor de una empresa privada, de una empresa transnacional, de una empresa como Beishola. ¿Por qué han desvanecido o por qué reducen a 70 millones de dólares las glosas? Porque este es un requisito para la privatización. Es decir, yo no puedo vender algo que tiene una glosa o que tiene todavía una relación contractual con el Estado. Por lo tanto, juega en esta trama de corrupción y en esta trama de privatización una parte fundamental la Contraloría General del Estado. Quiero recordarle algo más. ¿Cómo es que Odebrecht, en su momento, que fue expulsada del país en una de las sabatinas cuando Correa se enfurecía, volvió al país? Precisamente por el desvanecimiento de glosas que se le hizo a la empresa Odebrecht, pudieron regresar. ¿Cuánto le desvanecieron en aquel entonces? Me parece que eran cerca de 200 millones de dólares, y regresó Odebrecht por el vuelto, porque regresaron a construir más mega obras, con, digamos, megaprecios y, digamos, precios inflados en todas las obras que construyeron. Todo esto es parte del proceso de corrupción que hemos llamado, pero además en un Estado que en su momento tenía dinero, el producto del boom petrolero, podían hacer que el Estado, es decir, nuestra plata, financie el tema de la corrupción. Hoy, como el Estado está raquítico, como ya se llevaron la carne y nos dejaron solamente el hueso, el otro proceso es la privatización. Es decir, al final el pueblo ecuatoriano sale afectado tanto por cuando pagamos y financiamos estas mega obras con los mega, digamos, costos de las obras, y ahora porque nos van a quitar esto que es parte de nuestro patrimonio nacional. Es decir, por los dos lados, los dos gobiernos, el de Moreno y de Correa, y esperamos que evidentemente el gobierno de Lasso ponga un pare a esto que significa el asalto al territorio de la provincia de La Suay, al patrimonio nacional, como es una hidroeléctrica tan importante como es Sopladora. Yo quisiera refrescar algo, abogado Ceballos. Hace un poco más de un año, un fiscal de la provincia de La Suay, el doctor Adrián Rojas, decidió investigar todo lo que había pasado con Sopladora. Inició una investigación en la cual aspiraba a tener versiones de casi un centenar de funcionarios de Selec EP. ¿En qué ha quedado esto? Adrián Rojas, el doctor Adrián Rojas, creo que tuvo la valentía de abrir el caso cuando en la Fiscalía General del Estado, en la propia Contraloría, incluso ya los resultados, dejaron el archivo por debajo seguramente de la mesa olvidado. No conozco cuáles sean los resultados. Entiendo que el doctor Adrián Rojas participó para la Corte Nacional y creo que es un honor. Entiendo que fue y ganó el concurso para un juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, y entiendo que eso habrá alterado un poco el trámite normal de la investigación de Sopladora. Habría que preguntarle al doctor Adrián Rojas o al fiscal que en su lugar continúa el tema de la investigación de Sopladora. Pero quiero decirle algo, mi estimado Gustavo y Roxana, en términos judiciales.
La Fiscalía General del Estado tiene en sus manos, les hemos llamado una vez más, y perdónenme la desesperación si se quiere, el caso Caminosca, que es el caso matriz, que abrió o permitió que todo esto que estamos comentando con respecto a Sopladora se haya ejecutado, es decir, la contratación de Gayshova, ahora la privatización, el desvanecimiento de Glosas. Y la Fiscalía no ha movido un dedo con respecto a ese caso, que es más claro que el caso Las Torres, que hoy examina la Fiscalía General del Estado. Ojalá que ahora que termine el periodo legislativo, ya sin miedos, sin presiones, puedan hacer una investigación profunda de Caminosca. Hay una investigación también que se ha abierto por parte de la Comisión Nacional Anticorrupción en la propia Fiscalía General del Estado con respecto a cómo se incrementaron los costos de las hidroeléctricas. Digamos, entre esos está Sopladora. Yo quiero comentarle que inicialmente se hablaba de 670 millones de dólares el costo de la hidroeléctrica. Al final de los días, resulta que un poco es vago también, es muy oscuro, pero de la información que tenemos, el Estado ecuatoriano termina pagando más de 900 millones de dólares por el costo total de la hidroeléctrica. Es decir, 300 millones de dólares se comieron en esto que se llaman contratos complementarios, o que apareció esta parte que no nos dimos cuenta en el estudio, pero al final los ecuatorianas pagamos 300 millones de dólares más por esa hidroeléctrica. Realmente este gobierno se encuentra ya en sus días finales. Fernando Villavicencio es una de las esperanzas que existe para que algo de luz se eche en estos temas y se supervigile, sobre todo que en estos días finales no se vaya a concretar la concesión de Sopladora, como lo ha venido anunciando en sus planes denominados de monetización el actual gobierno. Pero en honor al tiempo, abogado Ceballos, transitemos al otro tema que preocupa a la provincia de La Suay, la concesión del ingreso sur, que en realidad es una amplia carretera que cubre Cumbe en la provincia de La Suay hasta Biblián en la provincia del Cañar, proyecto que significa una larguísima aspiración, una aspiración de larga data de la provincia de La Suay por esos problemas diarios que se tienen en el ingreso y la salida por la Panamericana Sur desde y hacia la ciudad de Cuenca. Esta luego de un tortuoso proceso, sin la debida participación de las autoridades, hay que decirlo, no solo porque se les deja de lado, también por desinterés, porque si tuvieran el interés adecuado no dejarían que las cosas se ventilen así. Se ha llegado ya a la concesión a Hidalgo y es inminente el hecho de que pueda contratarse ya esta vía, que significa una concesión de 30 años con 2 peajes para los cuencanos. Coméntenos sobre este segundo importante tema para la provincia. De la misma forma, Gustavo, simplemente una antesala importante. Las principales obras, las principales vías en la provincia de La Suay, de una u otra manera, o del Austro, fueron entregadas a una sola empresa, Hidalgo. Quiero yo poner algunos ejemplos. La propia vía Cuenca-Sobes, que inicialmente planteaban era un costo de 70 millones de dólares, terminó costando el doble, cerca del doble, 138 millones de dólares. ¿Quién construyó esa vía? Hidalgo. Se planteó el tema de la vía Cuenca-Gualceo-Limón. ¿Quién construyó inicialmente esa vía bajo la modalidad de contrato de 30 millones de dólares? Hidalgo. ¿Cuánto terminó costando la vía? 60 millones de dólares. Uno de los tramos en la vía Cuenca-Loja fue también construido por Hidalgo. Es decir, esta empresa ha estado vinculada a las principales vías de la provincia de La Suay, en general del país. De hecho, en el correísmo fue la principal vía, principal empresa en términos de construcción. Creo que tienen 8 o 9 contratos con el Estado ecuatoriano. Hidalgo que extirpó al gobierno de Correa, digamos, y obtuvo los mejores contratos, resulta que también pervivió en el gobierno de Moreno. Dice el asambleísta Fernando Villavicencio, ¿cómo entender esta parte que una empresa que, digamos, tuvo tantos contratos en el correísmo continúe con Moreno? Fácil. Dícese que la empresa Hidalgo también estaba vinculada con Arroz Verde, es decir, con el financiamiento de las campañas electorales, tanto de Moreno como de Correa. Hidalgo está vinculada a Arroz Verde, pero lo más visible y lo más indignante, diría yo, es que Hidalgo coloca a uno de los grandes dueños, de los grandes próceres de Hidalgo, de la empresa Hidalgo, el señor Aurelio Hidalgo, como viceministro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea, resulta indignante que la empresa que fue adjudicataria de grandes contratos en el gobierno de Moreno haya puesto nada menos y nada más que al viceministro. Este nombramiento, hay que recordarlo también, lo hizo Paul Granda. Él era el ministro. Así es. Es decir,
digamos, le estamos dando el bofe al gato, como se dice. Entonces, esta empresa es la que hoy se ve adjudicada, digamos, del corredor Cuenca, mejor dicho, sí, pues del ingreso Cuenca, del ingreso sur de la ciudad y de la autopista Cuenca-Zona. Es decir, una primera cosa que llama la atención es por qué la misma empresa que ha tenido estas adjudicaciones, que fue parte del gobierno de Correa, que fue parte del gobierno de Moreno, hoy entre gallos y medianoche es adjudicataria de esta obra, que le cuesta o le costaría $500 millones a la ciudad de Cuenca, a la provincia de La Suay. Nos llama la atención porque decíamos y conversábamos con la gente que se vería perjudicada por el trazado de la vía, decimos, bueno, y el alcalde de la ciudad conoce de esta vía, el gobernador de la provincia conoce de esta vía, y resulta que todo se hizo entre gallos y medianoche, pero debo denunciarlo, con conocimiento tanto del gobernador, los funcionarios provinciales de La Suay, como también del alcalde de la ciudad, o por lo menos de los funcionarios. Nos decían, hubieron reuniones entre alcaldía de la ciudad, subsecretaría del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y por supuesto la empresa, donde acordaron el trazado de la vía, donde acordaron el tema de los peajes, por donde iba a pasar la vía. Es decir, entre gallos y medianoche tuvieron oculto, sin socialización alguna, digamos, y completamente a espaldas del pueblo azuayo, la construcción de esta vía para... El tema del peaje es inconcebible. Con mecanismos legales se deja que la empresa imponga en dónde y cómo quiere cobrar el peaje, cuando los funcionarios públicos están para defender al público, a los potenciales usuarios, no a las empresas. Yo escuché y tengo mucha preocupación del subsecretario, me parece, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en una entrevista con su medio de comunicación el día sábado, que decía, este no es un problema de ética, este es un problema de costos para la empresa. Imagínese usted cómo trabajan y cómo manejan el servicio público en la provincia de La Suay, y esto pasa a nivel nacional, es decir, impone, como usted bien dice, el costo, los lugares donde va a ser, digamos, impuesto el tema del peaje en la provincia de La Suay. Estamos cambiando un sistema, un modelo vial al tema de peajes a espaldas del pueblo azuayo. Esto, insisto, con conocimiento del alcalde, con conocimiento del gobernador provincial, con conocimiento de algunos funcionarios, pero a espaldas de, por ejemplo, las personas con quienes nos hemos reunido ya, que habitan en la zona desde el control sur hasta Cumbe, por donde se construiría el trazado de la vía. Y quiero yo denunciar, mi estimado Gustavo, no hay ningún tipo de socialización en ese sector de la ciudad. Lo que han hecho es, entre gallos y medianoche, y entre algunos que seguramente mañana serán beneficiarios del trazado de la vía, varias cosas, hicieron reuniones que les llamaron luego socialización. Hay cientos de personas a quienes van a afectar con el trazado de la vía que ni siquiera saben, ni siquiera conocían que ya se concesionó esta firma o esta vía a la empresa Hidalgo Hidalgo. Abogado Ceballos, algunas sugerencias hemos recibido de oyentes, de personas amigas incluso, en el sentido de que deben dejarse hacer las obras en la provincia de La Suay, que esa oposición que por lo general surge porque las obras no se están haciendo bien o los contratos no se están haciendo con transparencia, obstruyen estas obras, es cierto, pero las cosas definitivamente tienen que hacerse bien y sí se las puede hacer bien. Solamente para ilustrar a los oyentes el hecho de que estas no son situaciones fantasiosas o que se ande buscando una situación que no existe, basta ver la cadena de mando que se ha dado en estas contrataciones, que se inicia con Paul Granda y el nombramiento de Aurelio Hidalgo como su viceministro en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Este viceministro designa a Marcelo Lor para el puesto de viceministro de Gestión del Transporte, y es él quien viabiliza el tema de Hidalgo. Más adelante, Marcelo Lor es designado por el propio Aurelio Hidalgo mediante un acuerdo ministerial en el año 2019 para que en nombre del Ministerio de Transportes y Obras Públicas operativice y viabilice esta asignación a Hidalgo. El ministro Martínez mantiene esta delegación de Aurelio Hidalgo a Marcelo Lor, y el 8 de marzo del 2021 finalmente Marcelo Lor es designado ministro de Transportes y Obras Públicas y es el ministro actual. Y el 16 de marzo pasado, por intermedio del viceministro actual, que es Fernando Alvear, se ha adjudicado a la compañía Hidalgo la concesión de esta vía. Para variar, otro antecedente de Marcelo Lor, él fue un altísimo funcionario del gobierno de Rafael Correa en el área minera en el país. Estas son
las personas, los sujetos, los actores de los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno que nos dan haciendo las cosas y de tan mala manera para la provincia de La Suay. Como usted bien ha dicho, Gustavo, no me queda nada más, es decir, esto por lo menos trae un conflicto de intereses, pero siempre, digamos, en favor de la empresa y por supuesto en contra del Estado ecuatoriano. Y cuando se dice el Estado y cuando hablamos de millones de dólares, hablamos precisamente del beneficio, o en este caso del perjuicio que recibiríamos no solamente los azuayos, sino los ecuatorianos y ecuatorianas, porque estamos hablando del uso de la cosa pública, de los recursos públicos. Es decir, por lo menos cuando existe un conflicto de intereses, cuando existe una empresa, además que es una empresa, mi estimado Gustavo, que ha sido señalada no solamente en el Ecuador, sino que ha sido señalada en Perú, en Colombia y en Panamá. Si usted entra a googlea Hidalgo, Panamá, va a revisar las inmensas cantidades de glosas que tienen la empresa Hidalgo en Panamá, en Colombia y en Perú. Incluso ha sido relativamente hasta expulsada de esos países por contratos que por lo menos fueron oscuros. Esa empresa que además participó en Arroz Verde, a esa empresa que le desvanecieron las glosas, esa empresa que ya ha tenido la mayoría de contratos en la provincia de La Suay, es la que hoy pretende construir el acceso sur de la ciudad. Por lo menos, y por supuesto que no nos oponemos a la obra, pero por lo menos deberíamos investigar acerca de, mejor dicho, hacer una auditoría de lo que significó ese contrato, porque además de todo esto que usted ha comentado, es risible que para un proyecto de esta envergadura como la que estamos hablando se haya presentado una sola empresa, que es Hidalgo. Y aún más risible e indignante es que esa empresa, al final del día, al final del contrato, del convenio, haya obtenido 100 sobre 100 en la calificación que hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y siendo el único concursante, por supuesto. Así es. El tiempo no nos da para más, abogado Ceballos. Lo que cabe esperar es que primero existe una acción un tanto más enérgica, interesada de las autoridades de esta provincia, de sus representantes, los legisladores que salen, aquellos que ingresan también y los que se quedan, de que el alcalde, el prefecto, el propio gobernador se interesen por este tema, pero con la mira en beneficio de la ciudadanía, de los futuros usuarios. Es un concurso que tiene que pasar bajo la lupa de los nuevos funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso y esperamos un pronunciamiento sobre este tema, así como un pronunciamiento sobre esta intención de entregar en bandeja al proyecto Sopladora a la propia empresa que ha litigado tanto con el Estado, Geshoaba, en el denominado Plan Cóndor. Esperemos que haya pronunciamientos y muy pronto por parte de los nuevos funcionarios que ingresarán con el gobierno de Guillermo Lasso. Le dejamos una intervención que le ruego sea muy breve al final, al cierre de este diálogo. Gustavo, Roxana, muchas gracias por la entrevista. Simplemente comentarles que en estas horas estamos emitiendo una carta al presidente Guillermo Lasso, donde varios ciudadanos y organizaciones, entidades, le pedimos que se haga precisamente una auditoría de este proyecto, así como del proyecto Sopladora y de otros tantos temas muy importantes para la provincia, como la deuda que tiene el Estado con los gobiernos locales. Un abrazo y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted. Han escuchado al abogado Sebastián Ceballos. Él es subdirector, habíamos dicho director, es subdirector nacional del Movimiento Unidad Popular. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.